Este es el plan, es una presentación de Intendencia de Maldonado, Antel, Solanas, UTE, Gasalla Negocios Inmobiliarios, Caracoles Barrio Privado, Barraca Luisi, Restaurante Meridiano 58 en Cerro San Antonio, Enjoy Punta del Este, desde Asertiva Estudios. Queridos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿cómo están? Desde Asertiva Estudios y por Canal 11 de Punta del Este, este es el plan. Recibir ahora de inmediato a quien ya ha estado con nosotros en esta mesa, María Eugenia Estensoro, analista, periodista y una referente ineludible cada vez que intentamos decodificar lo que sucede en la República Argentina. Vale una aclaración, estamos grabando el programa al día siguiente del resultado electoral. En consecuencia, en esta semana habrán pasado muchas cosas de las que ustedes están enterados a través de Canal 11 y a través de las redes sociales, pero lo cierto es que lo primero es el resultado impactante y tal vez inesperado. Es la primera pregunta que le quiero trasladar a María Eugenia Estensoro, que está con nosotros, en este caso, además, desde Buenos Aires. María Eugenia, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Daniel? Sí, el resultado impactante por la contundencia de la victoria de Milei es como el candidato que ha tenido la mayor cantidad de votos en la historia de los balotajes en la Argentina. Incluso Cristina Kirchner, que sacó un 54% en el 2011, cuando fue su segundo mandato, y esa es una cifra que ella luce como una condecoración. Milei la superó. Claro. Entonces, realmente tiene un aval muy grande para el mandato. Así que eso es la primera sorpresa. Ujú. Y la otra es la distancia que marcó con el candidato Sergio Massa. Sí, Mostró bueno, una distancia de más de 11 puntos, claro. que también para el peronismo es una derrota también histórica. Sí, sabes que quería detenerme en ese aspecto, lo que representó esa brecha, lo que implica para seguramente una reconfiguración del peronismo. Si podemos corregir de pronto tu micrófono, María Eugenia, para captarte todavía mejor desde aquí. Y yo hoy decía en la radio, más temprano, de pronto, a la luz de lo que fue el resultado, uno entiende que esa distancia generó como cierta legitimidad. No es bueno ni siquiera imaginarse qué hubiera sucedido si el conteo fuera voto a voto, por la eventualidad de que hubiera allí algunos incidentes. Esto me lleva a una segunda pregunta importante, por lo menos importante para entenderla desde aquí, desde Uruguay. ¿Lo dejarán gobernar? ¿Cuánta de esta diferencia ayudará a que se transite, no digo por una luna de miel, pero por un periodo tal vez de tregua? Mira, difícil saber, difícil saber. Primero quiero decir que esta elección ha sido una elección donde los argentinos votamos apasionadamente, que es nuestra naturaleza, pero que creo que fue un voto más de temor. Ujú. Hubo mucha gente que le sumó unos 8 o 9 puntos a lo que había hecho en la elección general Massa, que votó a Massa, kirchnerista o peronista siquiera, pero si no, que tenía miedo a Milei, y mucha gente que, como yo, que votamos perdón, Juntos por el Cambio, a Patricia Bullrich en la primera vuelta, optamos por o el voto en blanco o votarlo a Milei, pero muchos optaron por votarlo a Milei por el temor a que se consolidara Massa y ese peronismo Claro. radicalizado que tanto daño le ha hecho al país. Ujú. Entonces, eh, pero evidentemente Milei supo interpretar el hartazgo, el dolor de una sociedad que había perdido las esperanzas, que sentía que esta inflación nos está robando la vida, que la corrupción nos está robando el país, que no hay futuro, y entonces se animó a votar a un candidato del cual sabemos poco. Claro, Y claro. vamos a tener que esperar con los días a ver quién es Milei, cómo se maneja, si Ujú. se modera, y después de qué va a pasar en el peronismo.
Eh, tener al peronismo en la oposición siempre es duro, Daniel. Claro, Es muy claro. duro. Y hay Sí, que sí. ver que el peronismo no tiene hoy un líder o una líder que pueda sustituir a Cristina Kirchner. Por más que ella viene fracasando hace 10 años, pero no hay ningún otro líder, porque los votos de Massa, el 80% de sus votos eran de Cristina. Ujú, sí, y además ya se la dejan difícil, ¿no? Porque esto de retirarse al frente del ministerio por parte del ministro y candidato Massa genera todavía mucho mayor incertidumbre, como que en la primera jugada están marcando el Sí, territorio. sí, Bueno, en sí, fin, sí. habrá que analizarlo, pero pareció, y hubo quienes aquí opinaron que era también un acto de cobardía, ¿no? Retirarse en una circunstancia de estas características. Bueno, hay María, una sí, deserción, perdón, hay sí, una sí. deserción, porque Cristina comenzó la campaña cuando lo unge a Massa como el candidato, después del intento de Guado de Pedro, cuando lo unge a Massa, ¿se acuerdan esa foto tenebrosa de Cristina y Massa frente al avión de los vuelos de la muerte? ¿No? Usar un tema tan escabroso, tan doloroso como acto de campaña, porque fue el Ujú. lanzamiento de la campaña de Massa, y ahí estaba Cristina y después ella desapareció totalmente de escena. Primero porque no quería ser vista como aliada de Massa, supuestamente una persona más de centro y más de centro que ella, pero además tampoco quería tener el costo del fracaso, Claro. porque era muy difícil ganar esta elección para el peronismo, para el gobierno. Ujú. Y el otro ausente también que desertó fue el presidente. Entonces la deserción de Massa habla que cuando las cosas se ponen difíciles, dejan a la ciudadanía en banda. Ujú. Entonces, ¿de qué Estado o de qué gobierno que te va a proteger? Claro, Te claro. protegen si los votás, y si no los votás, o si ellos están en riesgo su imagen y su futuro, se esconden y se escapan, huyen. Esa es la realidad y es difícil, pero Sí. quiero señalar la vocación de los argentinos que en una situación tan difícil hemos demostrado primero una gran participación, hemos estado yendo a elecciones infinidad de veces a lo largo del año y también con más pasión, diría ya sea miedo, deseo, lo que fue furia, hemos votado algo que no sabemos muy bien qué es, esperemos que sea para mejor, Ujú. pero que en mi caso yo pienso que cuando hay libertad uno puede volver a elegir. Claro, claro, claro. Eh, Bueno, eh, es un punto interesante. Sabes que hoy estuve hablando con Miguel Bregner, a quien conoces muy bien, lo sí, entrevistaste para el libro, eh, el presidente, el fundador del Plan Ceibal, presidente durante muchos años, y me decía que le llamaba la atención el hecho de que empresarios argentinos que estaban radicados aquí en Uruguay hubieran tomado la opción de viajar a Argentina para votar a Massa. Ahí tengo como dos vertientes para la pregunta. Una, ¿cómo observas ese tipo de conductas? Y la otra, ¿qué puede suceder con esta relación bilateral que, entre otras cuestiones, tiene esas afluencias de empresarios argentinos a nuestro país? ¿O acaso no sucederá ahora al revés y algunos empresarios que encuentran otras condiciones en Argentina regresan a su país de origen? mira, yo creo que de los empresarios que están radicados en Uruguay, creo que debe haber dos grupos. Unos que votaron a Milei y que fueron abiertamente, lo han apoyado y lo han felicitado antes y ahora. Sí. Y también empresarios que habitualmente están más ligados a negocios que tienen que ver con el Estado, son contratistas del Estado o a veces laboratorios que necesitan de las regulaciones y Ujú. tener los mercados más cerrados. Así que no ha sido uniforme, no ha sido uniforme. Generalmente los empresarios tal vez más independientes, autónomos, que no dependen de las regulaciones del Estado para hacer su negocio, que mientras más puedan competir libremente, los más competitivos, más globalizados, generalmente no han estado Ujú. Ujú. con Milei. Pero hay que ver, ¿sabes? No sabemos bien ¿Qué va a cómo va a pasar? ser el gobierno de Milei. Ujú. Eh,
ha sido un paso muy bien, es una incertidumbre muy grande, pero creo que en una gran parte de la población, la mayoría, ha habido un alivio de salir Ujú. de esa encerrona en la que nos quiso meter el peronismo y el kirchnerismo, casi una estafa moral de que Milei es la dictadura, de que van a destruir el Estado y un montón de cosas Sí, así, o la educación pública que ya está claro. destruida. Lo que hay que hacer es reconstruir la educación Ujú. pública, ¿no? Exactamente. María, y ya en el cierre, porque no te quiero robar mucho más tiempo, a cuenta de hablarlo aquí en Uruguay cuando estés de regreso, ¿qué de esa agenda tan disruptiva de Milei te preocuparía que avanzara? Porque, bueno, ya ha quedado ratificada la privatización de algunas áreas estratégicas, los medios públicos, YPF, por ejemplo, entre otras, pero después él tuvo la, si se quiere, valentía de plantear una agenda muy disruptiva, ¿no? Eh, para ir a lo económico y a lo que de pronto hizo más ruido, que también sirvió mucho para la campaña del miedo, que finalmente no resultó, está este proceso de dolarizar la economía, de destruir o desactivar la acción que desarrolla actualmente el Banco Central. ¿Qué de esas cuestiones deberían llamarnos a la preocupación? Mira, por lo que han dicho muchos economistas, la dolarización no es posible en estas condiciones y seguramente si Milei logra estabilizar el peso y estabilizar las variables económicas, tal vez después ya no es necesario dolarizar, que hay una gran parte de economistas importantes y empresarios que sostienen que no es necesario y que sería perjudicial. Así que eso hay que ver también, él ha dicho en los últimos tiempos, después de haber ganado el paso, se fue moderando y ya se hablaba que hay varios tiempos. Así que no creo que Sí. sea un tema, aunque él dice, porque supongo que tiene que seguir atendiendo a su electorado más duro, que va a seguir con eso. Lo mismo que con lo del Banco Central, que eso parece una tontera, una locura, porque no es el Banco Central, sino el gasto público, ¿no? La falta de disciplina fiscal lo que hace que la moneda se vaya deteriorando. Entonces, Ujú, por cerrar ujú. el Banco Central. Yo creo que mismo lo de YPF, un tema que yo conozco muy de cerca, me parece que no tiene sentido hablar ahora de privatizar YPF, lo que hay que primero es definir una política energética coherente con sus tarifas y sus precios alineados a los precios internacionales, porque la Claro. energía es un bien, es un commodity. Entonces, el problema de Argentina, por el cual nos convertimos en importadores de petróleo y de gas, que tenemos muchísimo bajo tierra, ha sido por una equivocada política energética, no porque la empresa tenga un problema en sí. Así que yo creo que no hay que poner el caballo delante, ¿no? O la carreta delante del caballo. Y Claro. no te puedo decir porque no estoy en el equipo de Milei, espero que en vez de hacer anuncios así por una cuestión ideológica, eh, tal vez primero se ponga al frente de la situación, vea exactamente cómo es y después haga los anuncios. Bien, bien. Y bueno, se han mencionado nombres que integran su gabinete, Diana Mondino como canciller, tal vez ahí es donde nosotros deberíamos prestar un poco más de atención por la eventualidad de que también cambie un poco esta rigidez del Mercosur. ¿Conoces a Mondino? ¿Qué Sí, referencias sí, tenés la allí? conozco bien, ella es una economista muy capaz, una mujer importante, prestigiosa, así que seguramente va a ser una buena canciller porque además es una persona muy seria, ¿no? Ya la calle Pou se comunicó inmediatamente, tuvieron una larga charla apenas en la madrugada después de la elección. Así que seguramente las relaciones entre la Argentina y Uruguay van a ser muy fluidas y seguramente van a tener tanto Milei como la calle Pou más afinidad en cómo mejorar el Mercosur, que sea realmente una herramienta para generar más bienestar, más inversiones, más prosperidad, más exportaciones del Mercosur hacia el mundo, Ujú. cosa que hoy está absolutamente parado y frenado, ¿no? Entonces, Sin dudas, yo creo que sin va a ser dudas. bueno para la región,
bueno para la región. Absolutamente de acuerdo. Bien, María Eugenia Estensoro, muchas gracias por estos minutos. Ojalá que nos veamos pronto para seguir además impulsando la lectura de ese libro que todos deberíamos tener cada vez más presente, y es Laboratorio Uruguay. El otro día hablaba con Silvia Neistat además y le preguntaba después de las PASO, ¿qué pasó ayer? Bueno, prácticamente casi que empecé con la misma pregunta contigo. Ojalá que nos veamos pronto por aquí. Muchas gracias. Bueno, un cariño y una suerte que nuestros países van a tener un mejor entendimiento. Ojalá. María Eugenia Estensoro desde Buenos Aires. Este es el plan Continúa luego de la pausa.